Es un placer saludarlos, mi nombre es Jacqueline Durán y actualmente soy estudiante del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos. Me encuentro cursando la licenciatura en Psicología y en el presente podcast hablaremos un poquito sobre la realidad y verdad en el nativismo, empirismo y racionalismo. Para esto nos vamos a basar en una pregunta de suma importancia, que es ¿cómo explicaríamos que las personas desarrollan la intolerancia religiosa? Para poder responder esta pregunta consideré importante que primero entendamos qué es la intolerancia religiosa. Bueno, es una forma de desacuerdo contra las creencias o prácticas religiosas, es decir, la falta de dichas costumbres que una persona o un grupo posee. Esto se puede llegar a provocar por diversos factores. Entre ellos se pueden mencionar el hecho de tener diferentes hábitos, diferentes costumbres, diferentes creencias y diferentes religiones, ya que como todos sabemos existe una gran variedad de religiones. Puede ser la católica, que es una de las más comunes, la cristiana, testigos de Jehová, entre otras. Esta intolerancia se llega a dar por presentar una ideología distinta, que es lo que mencionábamos anteriormente, así como también por el simple hecho de tener un sentimiento antirreligioso, es decir, de no creer en absolutamente nada, que son las personas que hoy en día conocemos o catalogamos como ateos. La intolerancia religiosa, aunque hoy en día es un tema poco conocido y no tiene gran relevancia, puede llegar a provocar muchísimos tipos de agresiones. Puede ser agresión física, agresión verbal, psicológica e inclusive en los peores casos puede llegar hasta provocar la muerte de algún individuo por el simple hecho de tener creencias diferentes. Un ejemplo que podríamos poner es el tipo de intolerancia en la persecución religiosa, que se vive en diversas zonas del mundo actualmente y que se llegó a vivir también anteriormente. Un ejemplo que podríamos mencionar que se dio aquí en México fue cuando la Constitución de 1917 logra legalizar el ataque a la iglesia. Y no nada más lo legaliza, también lo radicalizó de una manera intolerable. Durante este periodo que fue de 1914 a 1934, en México no solamente obispos, sacerdotes, laicos, hombres, mujeres y hasta niños llegaron a ofrecer sus vidas para poder llegar a salvar esta religión y en esa época lo que ellos consideraban como su iglesia. Bueno, dejando de lado este ejemplo muy crudo, la causa principal de que este tipo de actitudes por parte de la sociedad lleguen a suceder es principalmente la ausencia del respeto, la ausencia de la tolerancia religiosa y la ausencia que tiene la sociedad a la libertad tanto de religión como de expresión. Eso sin mencionar el pluralismo. Ahora bien, que ya sabemos un poco más del tema y ya conocemos o tenemos una idea de qué es la intolerancia religiosa, nos vamos a centrar en cómo es que estas personas llegan a desarrollarla. Bueno, para poder explicar cómo se llegan a desarrollar estas intolerancias religiosas, yo consideré importante basarme en una corriente filosófica que es el racionalismo. Bueno, yo en lo personal me considero totalmente racionalista, porque considero que la razón es autosuficiente como fuente de conocimiento y que solo a ella le corresponde juzgar sobre la verdad. ¿Por qué considero esto? Bueno, la razón produce el conocimiento de la realidad con sus propias fuerzas, del mismo modo que produce ciertas cosas que para nosotros son indispensables para vivir y para nuestro día a día. Un ejemplo muy simple que podría ponerse son las matemáticas, donde no necesitamos confiar en nuestros sentidos para poder establecer que 2 más 2 es igual a 4. Ahora bien, el pilar del racionalismo es la razón, que será usada como la principal herramienta para generar el saber, dejando a la percepción y a la experiencia en un segundo plano. René Descartes fue considerado como el padre de este movimiento, ya que él desarrolla 3 puntos sumamente importantes. El primero es la duda metódica, que es un criterio para llegar a la verdad. Y esta verdad, en palabras simples, podemos decir que rechazaba todas aquellas creencias en las que se puede llegar a plantear alguna duda. Tenían que ser totalmente claras y para ello se usaban 4 reglas,
que es la evidencia, es decir, que solo es verdadero todo aquello que no admite ninguna duda del pensamiento. También era el análisis, que reducía lo complejo a partes más simples para entenderlo correctamente. La deducción, que consistía en ir de hechos generales a particulares para encontrar una verdad compleja. Y finalmente la regla de la comprobación, que era la que englobaba todas estas anteriores para llegar a tener algo realmente correcto. Gracias a estas reglas se llega a su tan conocida frase, que es pienso, luego existo, que la mayoría de los seres humanos aplicamos hoy en día en base a nuestras creencias, costumbres, religiones y a nuestra vida cotidiana. Durante el racionalismo también se desarrolla el dualismo. Este dividía el hombre en la parte pensante, en la parte espiritual y en la parte material. Por eso siento que esta corriente es la que más se apega a nuestra pregunta. Ahora bien, la razón es una herramienta fundamental de cualquier creyente, ya que creen o tienen la idea de que la fe no suprime ni niega la razón. Al contrario, yo siento que la requiere y hasta la exige. A veces la fortalece o la repasa. Es ahí cuando nace cierta intolerancia a la religión o comienzan a nacer ciertas dudas hacia las cosas que no conocemos. La fe y la razón son dos herramientas necesarias para que la humanidad comience a desarrollar cierta intolerancia hacia otras religiones, como ya todos sabemos. El racionalismo en la filosofía de la religión afirma que los principios fundamentales de la religión son innatos o evidentes en sí y que la revelación no es necesaria. Es decir, que la mayoría de las personas nacemos y ya tenemos designadas ciertas creencias, ciertas costumbres, ciertos hábitos y nuestra religión, porque así lo aprendemos, ya sea por nuestros padres, por nuestros familiares, que son los que nos fomentan día a día y nos hacen crecer creyendo en eso. Y con todas estas creencias que nos inculcan es cuando empezamos a desarrollarnos en sociedad, con esta ideología que se nos va creando. Pero es ahí cuando depende de cada uno de nosotros como personas y como seres pensantes y conscientes de darnos cuenta qué es lo que pasa a nuestro alrededor y en nuestra sociedad, para que con base a esto comencemos a actuar. Pero ¿qué pasa cuando un individuo crece, comienza a experimentar diferentes costumbres, diferentes historias y religiones con las que él creció y de repente decide cambiar de religión? Bueno, pues cuando esto sucede, si nos ponemos a pensar más a fondo, ahí está haciendo el uso de su razón y se vuelve totalmente una persona racionalista. Entonces podríamos llegar a mencionar y a concluir que la intolerancia religiosa se comienza a desarrollar con base en nuestras experiencias y a lo que vamos creciendo, a lo que vamos experimentando en la sociedad, a cómo nos vamos desarrollando y con qué tipo de gente nos vamos desarrollando. Por otro lado, otro filósofo que considero importante mencionar es Platón. Él afirmaba que el mundo de la experiencia estaba en constante cambio, quien creía que los sentidos no pueden procurarnos un verdadero saber, sino una mera opinión. Sin en cambio, en el racionalismo, usas más que tu mente, más que tu cuerpo y más que tu alma para poder razonar y llegar así a un conocimiento. Y a su vez te hace llegar a la verdad. Me gustaría despedirme con una frase de Descartes que transformó después de usar su razón y es pienso, dudo y luego existo.